¿Qué tal, amigos? Estamos en un episodio más, Metaprofes, el podcast. Estamos con una gran invitada que ahorita la vamos a presentar. Nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de algo muy importante. Así es que no se lo pierdan y quédense con nosotros. Los dejamos con el intro. Bienvenido a Metaprofes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Metaprofes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Empezando este episodio con una gran invitada que nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, la psicóloga Brenda Antúnez, con una gran trayectoria en lo que es la labor educativa y sobre todo que conocemos algunos maestros, algunos testigos que dan mucha aportación, recomiendan muchísima referencia a Brenda Antúnez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, días, o no sé qué hora sea, pero muy bien, gracias. Estoy como bien contenta y bien emocionada de estar aquí con ustedes. Y bueno, a lo mejor me adelanto, pero el tema ya lo sé y está padrísimo. Ajá. Ok, muy bien. ¿Cómo estás? Hay que comentar algo. Muy bien, gracias. La psicóloga, psicoterapeuta y demás, porque está muy largo el nombre para la CEGE, pero la maestra es parte del equipo del maestro Rubén Atilano Hernández, de la primaria Constituyentes. Y ya tenemos aquí en este podcast la fortuna de tener a 3 de los integrantes. Y bueno, ella, dicho por el director y por nuestro compañero Aarón, es un elemento muy importante para la dinámica escolar y no solamente para los alumnos, también para el colectivo docente y por ahí uno que otro papá nos han comentado. Entonces, bienvenida. Gracias. Es un gusto que nos haya aceptado en su espacio. Está muy cómodo, muy confortable, muy cálido. Y esperemos que el episodio les guste. ¿Y pues, cómo ha estado? ¿Qué experiencia le aporta esto del encierro en pandemia? Del encierro, híjole, es que tengo varias emociones encontradas. Ahí iniciamos, ¿verdad? No, pues yo creo que el encierro me ha aportado esta parte de introspección y saber mucho qué es lo que está pasando allá afuera con nuestros niños, con nosotros como docentes, con toda la sociedad, y también saber que estamos en un momento de muchos cambios, pero que también aquí entra algo fundamental que quizás vamos a tomar más adelante, que es el proceso de adaptación a una nueva normalidad que ya se va a quedar más bien permanente. Así es. Y bueno, lo que nos interesa platicar con toda esta experiencia que tiene en el ramo de la educación y todo esto, estamos presentando ciertas situaciones en el regreso a clases. Y sobre todo con algunos maestros que, bueno, a mí me toca también asesorar, están regresando y tienen muchísimas dificultades en la parte emocional. Sobre todo con niños que tienen alguna pérdida, sobre todo con niños que sufrieron de algún abuso, algún acoso, y también pues, hay niños que realmente no soportaban mucho el encierro. Entonces estamos como que viendo este panorama de post-pandemia. Y en este caso, pues quisiéramos saber pues, algunos detalles. Por ejemplo, primero, ¿cómo recibir a esos niños o cómo recibir a nuestros niños ahorita? Y aparte, perdón, una cosa que muchos tomábamos en cuenta, hay niños que de por sí ya pasaban por ese trance de cuestiones emocionales en la casa, problemas, abuso y lo que tú has comentado, y entonces para ellos quedarse en casa de manera ordinaria, en clases presenciales como comúnmente estábamos, era realmente el problema, ¿no? Entonces, para ellos no sé cómo le están pasando porque realmente es muy complicado vivir en un espacio adverso y tú sabes que irte a la escuela son 5 horas o 4 horas donde se te va a cambiar tu mundo, ¿no? Claro. Pero estar siempre en ese espacio adverso es realmente muy complicado desde yo pensarlo, imaginarlo, ¿no? No sé. Lo que pasa es que tenemos que ver los dos polos, ¿no? Si bien la pandemia para algunos significó la reconexión familiar, que es algo bueno y muy lindo si lo vemos desde ese punto de vista, pero también para otras personas, para otros niños, simbolizó esta parte de como ustedes lo comentan, ¿no? Un estrés fuertísimo a nivel de disfuncionalidad familiar. Entonces, ¿qué hacer ahora como docentes frente a estos dos polos? Primero, saber cómo está posicionado tu alumno, cómo está emocionalmente con la pandemia. ¿Qué simboliza para él es regresar o no regresar a un ámbito educativo? Porque recordemos, la escuela, ustedes lo saben, qué es lo que le brinda al niño, sí la parte cognitiva, pero también la parte emocional, la socialización con pares, el tener cierta estructura, cierto bienestar, un montón de cosas que de una u otra manera van a procurar el bienestar de él. Y ahora,
Y ya después de que ya sé como docente cómo está mi alumno a nivel emocional, algo fundamental, tú como docente, ¿cómo estás? Exacto. ¿Cómo voy a querer apoyar a mi alumno? Y a lo mejor esto es un poco fuerte, pero tú como docente, ¿cómo te encuentras? Exacto. Esa es la primera pregunta. Así es. Pues sí, hay que estar viendo realmente cómo están los docentes, y muchas veces llegamos y como que, bueno, yo escuché muchas frases al decir, ¿sabes qué? Tus problemas déjalos afuera y llegas a la escuela y tú vas a llegar a trabajar. La idea no es así. ¿Por qué? Porque es como cuando tú quieres poner a estudiar o a leer o a hacer algo, pero tienes algún problema que te está... ¿Y realmente lo puedes hacer? No se Yo puede hacer. honestamente no lo puedo hacer. O sea, sí tengo mucho control de mis emociones, pero hay algunas emociones que acepto que me sobrepasan en ese control, y no es como muy posible para mí ocultarlos hacia los niños, porque los niños se dan cuenta, ¿no? Es que son súper perceptivos los niños. A mí me encanta porque tienen todas estas habilidades y cualidades que a veces decimos, no, me envió que ando un poquito despeinado. Y sí, una vez recuerdo que un alumno me dijo, oye, psicóloga maestra, ¿por qué te veniste con los guaraches con los que te bañas? Y yo, no, ¿cómo crees? Son estos guaraches de moda que andan yo con la piedrita, ¿no? Entonces, sí me quedé así como que, ¿cómo se dio cuenta? Exacto. O sea, perceptivos los niños están al 100%. Sí, y en este caso, cuando tú llevas una emoción, tú eres de alguna manera un modelo a seguir, ¿no? Y algo de lo que los niños son muy aprensivos desde tu estatus emocional, desde lo que llevas aquí en tu cabeza, y a veces ellos te dicen cosas que ni siquiera tú mismo te das cuenta que estás padeciendo. Entonces es como que llevas ya por default muchísimo estrés, trabajo, algún problema, y entonces los niños como que lo aprenden, bueno, de aprender. De aprender. Exacto. Entonces, y de modelar. Exacto. También. Entonces, en este caso, el docente, ¿qué tendría que empezar a hacer para llegar como que... Ahora tiene que ser como otro panorama en el que el niño llegue con emoción, que reciba la escuela en pospandemia de que, wow, regresamos, pero con más ganas. ¿Qué tenemos que hacer? Híjole, son muchas cosas. Vamos por el principio, ¿no? Sí, Primero, claro. quizá el concepto primero es desaprender. Tenemos muchas creencias que muchas veces no solo como docentes, sino también como personas nos limitan. ¿Cómo qué creencias podemos ver en el momento de hoy en día? Quitarnos la idea que tenemos que controlar las emociones. Es un punto fundamental porque hemos escuchado mucho, ¿no? Hasta varios autores nos dicen, controla tus emociones, pero sabemos que cuando controlamos algo, se rompe y viene un desborde emocional. Bueno, entonces, sí. ¿Qué es lo fundamental? Aprender a gestionar, y esto lo voy a tocar más adelante, a validar lo que siento. Yo como docente, ¿cómo estoy? Y me voy a ir a otro concepto que nos da la OMS, que es la salud mental. Si bien la pandemia nos ayudó a focalizar la prevención de la salud física, también ahora toda esta cuestión de salud nos ayuda a prevenir y a poder ayudarnos a tener una buena salud mental. La salud mental tiene un concepto tan pequeño pero tan grande a nivel emocional, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y esto implica que no solamente sea la ausencia de enfermedades, porque a veces me llevo a topar con maestros que me dicen, yo no tengo ninguna enfermedad, psicóloga, yo estoy bien. Sí, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás frente a una situación que a lo mejor tuvo el fallecimiento de un ser querido? A lo mejor, híjole, me atrevo a decir, algún papá de algún alumno ya no está. Entonces, ¿qué hacer? Y es que usualmente cuando a alguien le preguntas, ¿y cómo estás? Pues me duele tantito aquí, o me duele en la cabeza. Sí, pero ¿cómo estás? Pues bien. Pero pues ese bien como que no te dice mucho. No me dice nada. Pues exacto. Entonces, aquí a lo que ahorita le comprendí, entonces tenemos que dejar que se manifiesten las emociones, que se dejen, por ejemplo, el miedo. El miedo se dice que es muy útil, ¿no? Para muchas cosas, como para prevenir, para salvarte de algo. Pero entonces, eso es lo que vamos a dejar que se expresen, que dejar que salgan. A validarlas. Validarlas es poder expresarlas, porque muchas veces nada más es que siento algo raro aquí. ¿Qué es ese raro? ¿Qué nombre tiene esa emoción? A lo mejor yo estoy pensando que es como miedo, pero a lo mejor ni siquiera es miedo, a lo mejor es tristeza. Ah, exacto. Y entonces no le pongo ni nombre ni apellido, nada más siento algo raro, ¿no? Y entonces, si soy niño y alguien no me acompaña y me valida mi emoción, voy a crecer como adulto y voy a decir, es que siento cosas aquí. Y cuando llegas a un proceso, por ejemplo, terapéutico, me llega el paciente y se le dificulta bastante poder describir. Llegar a un punto hasta donde ese estrés se genera un estado de ansiedad fuerte o ataques de pánico que son cada vez más y más caóticos por no poder nombrar, y que no hubo alguien, algún cuidador o algún
una figura para él de protección que le pudo ayudar a acompañar esa emoción. Fíjate que tan importante, porque en nuestras formaciones que tuvimos, cada quien por separado y luego juntos como equipo, usualmente soy formador también, lo que se ve en la carrera es básico, los estadios de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso implica o tiene directamente sus efectos para el aprendizaje. Pero va mucho más enfocado a cómo el niño tiene que asimilar el contenido, cómo tiene que asimilar desde la parte psicológica o mental la construcción de un aprendizaje. En últimos años, 2-3 años para acá, en la formación de los docentes sí se recupera un poco, una pincelada, lo que es la situación emocional. Entonces, pero imagínate qué tan importante habría sido para muchos de nosotros que estamos ya de este lado como docentes, haber recuperado en su tiempo de nuestros compañeros docentes que estuvieron frente al grupo de nosotros, esa parte emocional, ¿no? Desde ellos y para con nosotros. Sí, es que las emociones ahora, hoy en día, se consideran, pero siempre han influido en la calidad de los aprendizajes. El estado de ánimo es, digamos, verlos de la forma muy básica, ¿verdad? De detectar cómo te sientes hoy en tu aula, cómo te sientes tú hoy en tu vida, en tu casa. Entonces, lo único es que no habíamos volteado a verlo como tal, y desde este contexto, educar desde lo socioemocional, yo pienso que tiene que empezar, así como decía, primero con los maestros, cómo estás, cómo te sientes, pero desempeñar situaciones de aprendizaje en estos contextos para incluso influir en lo que es la parte de la vida saludable, ¿no? Ahí tendríamos que como que buscar nuevos panoramas o nuevos enfoques, no nada más desde los socioconstructivistas, sino desde la parte humanista, pero cómo encontrar este enlace de enfoques para poder llegarle a los niños, y más que nada ahorita en esta situación de regreso. Sí, fíjate, lo entiendo. Yo sé que quizás algunos maestros me digan, híjole, Brenda, es que ahorita no tenemos chance, ya vamos directamente a trabajar con los niños, pero yo sí les pediría, vamos a hacer una pausa, maestro, maestra. Échate un clavado a tu vida, échate un clavado a tu niñez. Uh-huh. ¿Cómo reaccionaste frente al estrés? Uh-huh. Porque ahorita los niños están reaccionando con algo que no tenían noción de que iba a pasar, ni nosotros. Entonces, si es echarse un clavado y lejos de ser algo negativo, podemos encontrar muchísimas situaciones para poder sanar nuestra historia y poder estar de una mejor manera óptima con nuestros alumnos y en la vida diaria. Ahora, ¿y cómo es echarme un clavado, no? Híjole, pues ahí invariablemente sí es tomar un proceso terapéutico, sí es reflexionar. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no puedo, tengo mucho trabajo. Bueno, a lo mejor quizás hablarlo. Porque muchas veces a nadie le he contado a nadie, ni siquiera a mi pareja, ni a nadie, pero ahí lo traes. Exacto. Entonces es importante poder hablarlo porque eso va a influir a que ahora que tú regresas como docente puedas regresar no con una sonrisa falsa, sino con algo real. Auténtico. Sí, auténtico, exactamente. Sí me da un poco de temor, ¿no? Porque yo no sé si me van a contagiar o no, pero también regreso con la convicción y la seguridad que voy a aportar bienestar a mi alumno. Exacto. Recordemos, si nos vamos a estrategias básicas, podemos ver la estrategia de los 4 minutos, ¿no? En 4 minutos, ¿cómo puede cambiar tu entorno donde te encuentras con los demás? Si tú llegas de una manera mucho más, no te digo que mega feliz, pero sí de una manera mucho más saludable, mucho más positiva, mucho más favorable, mucho más deseable. Claro que al alumno lo contagias. Exacto. Claro que se establece un vínculo. Y recordemos, un vínculo nos brinda seguridad. Exacto. Esto implica, por lo que comenta y lo que estamos abordando, un cambio de paradigma en la práctica docente por completo, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que están formándose y los que estamos o tenemos poco tiempo como docentes. Pero el cambio de paradigma más radical tendría que ser para aquellos que tienen ya sus 20, 25 años de formación y de práctica frente a los chicos, en donde fueron formados en un paradigma más rígido, tradicional, un poquito más cuadrado, ¿no? Más lineal. Irse al otro lado, al espacio que es divergente, que es abierto, que es flexible y que es empático al 100% con los niños, yo creo que les representa también un reto para ellos, ¿no? También, claro, para nosotros, porque muchos, cada quien su personalidad, pues tiene control o no de las emociones, validación de las emociones, dice la aquí presente, pero bueno, me imagino que para ellos tiene que ser un reto mucho más impactante. Fíjense que tocan un tema delicado porque en efecto, sí es un reto enorme con y sin pandemia,
porque principalmente estas ideas tradicionalistas ha llevado a tener cierta percepción acerca de los alumnos no tan positiva y no tan funcional. No significa que sea un mal maestro. Recordemos que no existe lo bueno o lo malo, sino existe lo funcional o lo disfuncional. Exacto. Y dentro de todo esto, yo creo que ayuda mucho el saber que ante una situación donde todo está cambiando, pues el que va a sobrevivir es el que se va a adaptar mejor a las circunstancias que están pasando. Es también poder entender y echarle la mano a ese docente. No significa que ya no va a cambiar nunca, todos tenemos la capacidad de cambio, pero sí apoyarle, optimizarle, darle recursos, darle herramientas. Recordemos que muchos, y todavía yo levanto la mano, fuimos educados con golpes. Fuimos educados con el método variado. Exacto. La varita para allá malos y la varita para acá. tratos. Sí, Esa es la sí, palabra, claro. malos Sí, tratos. sí. No que anda de moda, ay, es que ya andan de moda con no le pegues a los niños. No, no es moda, es conciencia. Es hacer una crianza consciente de lo que yo estoy haciendo va a impactar a todos los niños. Entonces, en esta parte sí podemos hacer un cambio con el docente para acercarnos y saber y ver qué ocurrió con su infancia, para que este modelo tradicionalista que tiene todavía lo siga aplicando y no sea de aquellos maestros que llegan a decir en algún momento, a mí me pegaron y mira cómo estoy, me va muy bien, tengo una licenciatura. Pero ya cuando vas a su interior te das cuenta que no está del todo. Exactamente. Pasaron muchas situaciones. Y es como también como el reflejo de los padres también, de que quieren que sus hijos se eduquen como a ellos los educaron, y repites el patrón y a veces cuando ya pasan las consecuencias más graves es cuando te das cuenta de que híjoles, ahí como que tuve la culpa o reaccionas. Es como si das violencia, generas más violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, ahorita lo que decías también con el cambio de paradigma la vez pasada que dijiste en otro episodio, ¿qué voy a hacer cuando regrese con mis niños? Voy a dejar que jueguen, la verdad. Darles un espacio, que jueguen, porque, bueno, él lo ha expresado mucho, en que le ha pasado el fenómeno que les dice, ¿saben qué? Tienen 10 minutos libres. Es una práctica común que hago, él lo saca a relucir mucho, porque cuando hago ese ejercicio, los niños no saben qué hacer. En 10 minutos libres y pasan 5 y ya te preguntan, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, para mí es preocupante porque yo en 10 minutos puedo hacer mucho, desde leer un texto corto o simplemente sentarme y descansar y pensar. Y los niños no saben qué hacer, desde primero hasta sexto grado, no saben qué hacer. Y ahorita vienen con prácticas, yo pienso que un poquito más impositivas desde la casa, de lo que estamos hablando ahorita, de que cada papá quiere que el niño aprenda como él aprendió, que van a llegar con ciertos vicios, ciertos patrones de estudio en la escuela, y si nosotros seguimos como que fomentando esa parte, como que siento que no vamos a llegar a mucho, y esta parte humanista se va a ir como que perdiendo y vamos a ir y vamos a ir mecanizando el proceso de aprendizaje. Pero esta parte de lo emocional, creo que tendríamos que buscar la manera de empezar a atenderlo antes que los contenidos formales o académicos, programáticos, ¿no? Pienso que eso es la importancia ahorita. Parte de las estrategias en esta parte socioemocional, que ya lo veíamos antes como optativo y que ya es algo obligatorio como tal, es poder salirnos de esta parte tradicional, otra vez tocando el tema de incorporar nuevas estrategias, y no solamente porque quiero que jueguen, ¿no? Y en lo que yo hago otra cosa, no es cierto. Se involucran varias situaciones a nivel de neuropsicología. Exacto. Si hablamos de juego, estamos hablando de funciones ejecutivas en el momento que el niño se pone a jugar, su atención se focaliza sobre un objeto. Estamos trabajando, por ejemplo, si vemos como una estrategia, a veces decimos, no, que haga miles de planas. Todavía he visto. Existe. Casi no. Lo acabo de ver. Y también papás, no me gusta, pero también he visto, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Es que no se ve la letra, no se ve la plana, ¿no? Cuando sabemos que para que el niño pueda hacer una buena letra o caligrafía, primero necesitamos activar la parte neuromotora. Exacto. Un ejercicio básico como esto nos va a ayudar a poder hacer que el niño focalice su atención, que el niño organice en la parte motora, y pueda tener una buena ejecución en su caligrafía. Sí. Híjole, esto es fundamental. Y no solamente, bueno, tú como eres psicóloga, ¿no?
No, lo debemos de saber todos. Y nosotros Es que estamos parte. conviviendo con los niños y cómo se manifiestan las cosas, es como cuando ponen el ejemplo del niño que sí gateó y el niño que no Sí, gateó, sí, o sea, se refleja mucho el cambio, y a veces también forzamos ciertas capacidades, también yo también lo llegué a hacer, por ejemplo, en lo que es la educación preescolar, como que me enfoqué mucho a que el niño aprendiera a leer antes de que saliera del preescolar, cuando me estaba evitando algunas otras habilidades o básicas. Es que volvemos a los paradigmas. Es un paradigma que de hecho está presente hoy en día Sí, sí, sí. para muchos supervisores, jefes de sector, Escuelas directores, particulares. sin marcas, dijo el maestro Varón, sin marcas, en el que, ¿sabes qué? Te toca primer grado de primaria, de aquí a diciembre, todos leyendo. Y muchos huyen, muchos maestros que dicen, yo ¿por qué? Yo siempre los aliento, sí, vamos, tú puedes. No, primero. A mí cuando me iba en primero me alegré porque me la pasé en el piso, arrastrándome con ellos, y estuvo bien chido. Pero si hay compañeros, te toca primero y Exacto. se les van los ojos para atrás. Sí. Pero bueno, ahora ya viendo aquí esta parte de la esencia más o menos sobre cómo podríamos interactuar con estos grados de niños pequeños, ahora volteamos la moneda Sí. con los mayores. Ahí, quinto y sexto, lo siento yo, en secundaria. Adolescentes ya, porque Exacto, ya se adelanta adolescentes. mucho la adolescencia ahora. Hay unos cambios emocionales tan latentes así que a veces el maestro, y a mí me ha tocado, no sé cómo trabajarlos, no sé cómo atenderlos. Me tocó, por ejemplo, con una niña que expresaba mucho la parte de hago, pero sin que se den cuenta, ¿verdad? A alguien, y después vengo como si no hubiera hecho nada, pero como que había un problema muy adentro de ella. Entonces, ahorita siento que va a pasar muchísimo con estos niños. Claro, es que recordemos, y esto también que se quede, ¿no? Un niño que se siente mal, perdón, al revés, ya estoy como el chavo, ¿verdad? Un niño que se porta mal es porque se siente mal. No Exacto. es porque un niño mal portado, no es porque es un niño chiflado, no es porque ya te agarró la medida, no. Es porque algo pasa dentro de ese niño, de esa niña que está interfiriendo para que realice esa conducta. Ay, es que quiere atención, no solamente atención, y no tiene nada de malo que un niño te pida atención. Exacto. Es que están pasando muchos aspectos que en su cerebro todavía no comprenden. Recordemos que la parte prefrontal de nuestro cerebro madura al 100% aproximadamente hasta los 21, 22 años. ¿Cómo Todavía no queremos? ¿Cómo queremos entonces que los niños ya puedan razonar y comprender muchos aspectos que todavía les Exacto. cuesta? Entonces, Y que además están súper influidos por el aspecto mediático, ¿no? Para mí es muy complicado decirle a los niños de sexo, sabes que guarda el teléfono, no está permitido. sí. Guarda el teléfono, no está permitido porque para muchos es un medio de comunicación, pasa algo, duele la pancita o algo, le marco a mamá, ok, está bien. Pero es tan adictivo el teléfono, sobre todo para los pequeños, por la Para radiación para azul todos. y todo, bueno, para todos. Para todos. Miren, aquí cada quien trae. Y ahí está abajo. claro. Sí. Pero sí, o sea, ven cada cosa que a veces, por más filtros que pongas, o escuchan cada cosa por más filtros que pongas en el teléfono, que se adentran en su ser Sí. y después los sacan hacia afuera de formas que uno ni siquiera pues piensa o te los comunicaron en la normal o en la UPN, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y bueno, ahorita retomando lo que se mencionaba sobre los niños que tienen problemas, a veces también experimentamos, lo comentaba en el episodio anterior, hay niños que agreden o que por su padecimiento emocional o lo que estén viviendo, y a veces el maestro lo excluye o lo castigas o lo reprendes, pero ese niño también tiene una necesidad de ser incluido. Tienes que buscar la manera de que él entre al ruedo en relación a que conviva con los demás en un ambiente de armonía y todo esto, pero él también está teniendo una necesidad latente sobre él mismo. Si es, por ejemplo, un agresor, o sea, él tiene un problema, él está pasando por algo, y entonces ¿qué hacemos? Lo relegamos o lo pasamos a un Allá lado. hasta el fondo, ¿no? Espérate, o la otra, vete a dirección. Ándale. Y llega a dirección y ¿qué pasa? Ay, siéntese, mijo. Ahorita se le pasa al profe, no se puede. Y Y faltas al derecho. varios directores ya han cambiado. Sí, Conocemos claro. de algo. Sí, Pero bueno. también hay varios que están con esta parte de, ay, otra vez el mismo niño, ¿no? ¿Y qué se hace ahí? ¿O cómo, por ejemplo, enfrentar este tipo de situaciones que yo siento que van a llegar? Algunos niños un poquito agresivos, un poquito apáticos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no vamos a tener todo el mundo de niños, de poco a poquito podemos ir experimentando esto, ¿no? Empezar con esta parte de inclusión es fundamental. Es parte de lo que yo trabajo en las escuelas públicas de aquí de donde vivimos. Y para empezar a hablar de inclusión necesitamos saber qué es inclusión, ¿no? O sea,
incluyes, excluyes, ¿qué es lo que haces? No solamente si tienes alumnos con alguna discapacidad, no es cierto. No, es verdad. Todos los niños son totalmente diferentes y esa es la riqueza de toda la diferencia que tenemos, ¿no? Entonces es la riqueza, que seamos diferentes. Sin embargo, ¿y qué hacer con aquellos maestros que excluyen, no? También entenderlos, no quiero satanizar a estos maestros, quiero entenderlos, porque quizás no tiene las herramientas para poder afrontar lo que pasa con ese niño. Si ya sabemos que un niño que se porta mal es porque se siente mal, necesitamos saber los ámbitos emocional, cognitivo, neurológico. A lo mejor no tiene un ámbito emocional y es meramente neurológico. A lo mejor como tal hay una discapacidad que no se ha descubierto al 100%, que no le han hecho los estudios correspondientes, que no ha sido canalizado al área de USAER y que requiere otra atención y ciertas adecuaciones curriculares. O probablemente es un niño que tiene una discapacidad transitoria, está pasando por un duelo. Exacto. Y no sabe cómo afrontar esta situación, que vamos a tener varios niños ahora que regresemos así, ¿eh? Y Así también es. lo importante de contar con un colectivo que te impulse y sea sinérgico con toda la situación, ¿no? Porque conocemos al maestro Rubén, es un docente y director que impulsa mucho Sí. que todos trabajen y busquen lo mejor para los niños. Qué importante es tener un colectivo que te brinde la mano y que te dé la apertura a hacer tu trabajo al 100%. Así es. O sea, tenemos ¿usted que cómo lo estar, vive con él? todos tenemos que estar en el canal. Sobre todo porque volvemos al tema de los niños, ¿no? Nos van a ver si estamos unidos o no. Ujú. Nos van a ver si hablamos o no de entre unos y entre otros, si estamos en contra o a favor. Si nos incluimos o nos Si excluimos. los incluimos nosotros o los excluimos. ¿Cómo voy a hablar de inclusión si yo en mi trabajo excluyo a todos, ¿no? O sea, no se Exacto. podría, sería una manera muy incoherente. Ahora, en esta experiencia que yo tengo, yo laboro en varias escuelas, pero en esta escuela Constituyentes, híjole, yo estoy bien encariñada. Porque precisamente ahí yo sí veo esta parte de este colectivo unido, sí veo esta parte de quitarnos ciertos paradigmas, de entonces volcar a una educación consciente, constructiva, llena de una seguridad, llena, ¿por qué no?, amorosa también. Exacto. Porque muchas veces, ay, no, esos temas no se tocan. Sí, también la parte amorosa se toca en las escuelas. ¿Por qué? Porque cómo vas a tratar a ese niño. Habla mucho también de ti como persona. Así es. Pues bueno, pues qué mal que el tiempo nos trata muy mal, ¿verdad? De que Ay, no. de que no Ya podemos me seguir piqué. platicando bastantísimo, pero igual en otro episodio que podremos coincidir, vamos a platicar de muchas cosas. Esta parte es muy grandísima para lo que son los docentes, los niños y toda nuestra sociedad, y a nosotros nos sirve bastante, y a todos los que nos están viendo, ojalá que les sirvan muchísimo los consejos que nos da aquí la psicóloga Brenda. Así es que una reflexión final sobre este regreso, como digamos, algo importantísimo que debemos tomar en cuenta para este regreso. Toma mucho en cuenta, maestro, maestra, papá, mamá, que va a influir mucho tu estado emocional en tus hijos, en tus alumnos. Entonces es importante siempre, siempre, siempre validar lo que sientes, qué siento, dónde lo siento, cómo le llamo a esto que siento, y entonces sí poder acompañar a tu hijo, a tu hija. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Buscar ayuda. Todos necesitamos de todos. Exacto. Siempre que alguien va a buscar ayuda es porque quiere estar mejor, no porque esté mal. Exacto. Bueno, Bueno, yo me llevo algo importante, y lo comparto mucho con mis compañeros que están en formación. Independientemente que seas maestro, seas papá, que seas el de la tiendita, ¿no?, o alguien con quien el niño convive, el tutor, lo que sea, tienes que recordar que todo es educación y que no hay educación sin emoción. Así es. Y esa es mi reflexión. así. Muchísimas gracias, metaseguidores. Vamos a estar reflexionando mucho sobre este regreso y siendo realmente muy, muy emocionales de aquí para adelante, tenerlo muchísimo más en cuenta. Agradecemos bastante la invitación y que nos haya agradecemos que haya estado aquí con nosotros, ¿verdad? Y igual también el local que está muchísimo, muy bonito. Igual compártanos cómo lo encontramos en redes, ubicación, para cómo podemos llegar a sus servicios también en relación cuando lo ocupemos. Ok, yo me encuentro en la USAER número 53 de Ciudad Valles, pertenezco a varias escuelas públicas de aquí donde vivo y también soy psicoterapeuta, me encuentran en Facebook como Brenda Antunes y mi teléfono se los dejo con los chicos. ¿Qué otra cosa? Atiendo vía online y vía presencial.
Muy bien, si tenemos por ahí alguna dificultad, algo que nos esté moviendo el tapete o el piso, pues podemos acudir con usted. Claro que sí, nunca es tarde. Muchísimas gracias. Un Muchas gusto estar con gracias ustedes, por el maestros. espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos en la Ánimo, próxima. participadores, Saludos. Gracias.